que tener preocupación santa por las almas, por la gloria de Dios, por el conocerle a Él, que debemos estar preocupados por conocerle, por amarle, por buscarle. Ese debe ser el preludio, el preliminar de un glorioso avivamiento en nuestra época, en nuestra ciudad y en esta iglesia, en la iglesia cristiana. Preocupación, sed de Dios, deseo del Señor. Recordemos que el avivamiento, ese despertar de la iglesia, es una visitación de parte de Dios, de su Espíritu, un derramamiento sobrenatural en los corazones, algo glorioso que ocurre de repente, como en el libro de Hechos de los Apóstoles. Vino de repente el Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas, y hablaron y predicaron y testificaron, y la iglesia fue movida. Y de 120 que estaban ahí unánime juntos, temerosos, tal vez con incertidumbre de qué podía acontecer, se volvió una iglesia de miles y trastornaron el mundo entero. Ese es el avivamiento. Un entrar de Dios en la esfera natural del hombre, en la vida de la iglesia, que se ha menguado. Y ya lo hemos recordado en los avivamientos, en la Reforma Protestante, el avivamiento con Jonathan Edwards en Estados Unidos, en Europa, el avivamiento en Gales, grandes avivamientos que hicieron que la iglesia tomara una dinámica y que miles fueran convertidos, que miles llegaran a los pies de Cristo, que miles de personas conocieran el amor de Dios, conocieran la verdad del Señor, el poder de Dios. Eso es un avivamiento. Es algo inusual. No ocurre todos los días. Un avivamiento no es de todos los días, mis hermanos. Ocurre. ¿Por qué? Hoy vamos a descubrir algo acerca del por qué Dios muestra su poder en ciertos momentos de la historia de la iglesia. Porque no es siempre. Comienzan y tienen un momento y luego se cierran, pero dejan una estela de gloria, una estela de salvación que perdura por siempre. Ese es el avivamiento. Cosas ocurren sobrenaturales. Salvación corre, se deja ver. Las personas se rinden ante Dios. Las personas llegan a los pies del Señor Jesucristo. Hay arrepentimiento genuino en los corazones. Lo normal se convierte en cosas que no se pueden explicar. Milagros ocurren. La visitación de Dios hace que todo sea transformado. La atmósfera de la iglesia, los cantos de la iglesia. Ya no se canta sino con fervor, con amor, con deleite, con deseo de Dios. Hay un deseo de Dios renovado en la iglesia. Un deseo de venir a la iglesia. Un deseo de buscar de Dios. Decía un predicador, cuando Dios nos visite, no tendremos que invitar a reuniones de oración y ayunos, sino ellos mismos buscarán el día de la oración, buscarán reunirse. Y si no le abren el templo, en las casas, pero donde sea. Si no en las casas, en las esquinas, se pararán a orar y a predicar la palabra del Señor. Amén. Esto es un avivamiento, mis hermanos, y debemos nosotros orar por él, desear el avivamiento, porque lo necesitamos. Y yo ya prediqué acerca de esto. Necesitamos con urgencia un avivamiento. Dígale al que está a su lado, necesitamos con urgencia un avivamiento. Necesitamos que el Espíritu Santo esté entre nosotros, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Necesitamos que el Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones para que la verdad predicada sea aplicada en nosotros. Que cada vez que leamos la Biblia cobre valor, cobre fuerza, cobre sentido. Que ya no sean unas simples letras más o unas cuantas
antiguas, sino que sea la verdad de Dios que me constriñe, que me impulsa, que me mueve, que hace cosas en mi vida. Que la Biblia sea el libro deseado más que el pan, porque profetizado está que cuando el Señor visita a su pueblo habrá hambre en la tierra y no de pan, sino de venir a la palabra, hambre de la palabra y sed de la palabra. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos venga a despertar. Necesitamos al Espíritu Santo para que haya conciencia en cada uno de nosotros, mis hermanos, de la gloria y la santidad de Dios. Gloria y santidad de Dios, la hermosura de Dios, la belleza del Señor, la grandeza de nuestro Dios. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Ayer en la clase, mientras César exponía en Minsk acerca de los atributos de Dios, qué belleza es hablar de Dios, qué belleza es ver en las Escrituras la persona de Dios, sus atributos, sus características. Ver que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que Él es el creador de todo, que Él es inmutable, que Él es amor, que Él es justicia. Qué hermoso es ver eso. Debemos desearlo nosotros y debemos predicarlo de continuo. Debemos cantarlo en nuestras canciones, que Él es grande y poderoso, que Él es grande y temible, que Él es fuego consumidor, que Él nos ama, que Él nos bendice, que Él es justo, que Él nos ha dado su gracia y gracia sobre gracia por medio del Señor Jesucristo. Debemos nosotros tener ese sentido y esa conciencia como iglesia de la belleza de Dios, de la gloria de Dios, de su hermosura, de su poder, de su santidad. Esto realmente afectará nuestra vida. No solo un cambio de conducta o un decir me voy a estar así o a peinar de esta forma como para aparentar o tratar de modificar una conducta en mi vida. No, cuando conocemos a Dios, cuando tenemos un sentido real de la gloria y la santidad de Dios, nuestra vida es afectada. Ahora confiamos más en Dios. Podemos ver el mover de Dios y estar tranquilos a pesar de las circunstancias. Cambia nuestra forma de vivir la vida en esta tierra, el peregrinaje. Mis hermanos, necesitamos al Espíritu Santo para que nos dé un inevitable y profundo sentimiento de pecado y una sensación horrible de culpabilidad cuando llegue el momento en que fallemos. Porque no podemos estar tranquilos ante el pecado y pasar la vida como que no pasó nada. Acá fallé, ofendí a Dios, cometí las maldades que Él aborrece y no pasó nada. No podemos ser insensibles. La iglesia no puede caer en este letargo de conocer el pecado y tratar de ocultarlo o de vivir como si nada pasara. Necesitamos al Espíritu Santo para ser convencidos del pecado, de cuán horrible es el pecado, de cuán detestable es para Dios el pecado. ¿Para qué? ¿Para quedarnos ahí? No, sino para arrepentirnos. Que esto traiga tristeza, contrición en el corazón. No la tristeza del mundo, que es para muerte, como dice la Escritura, sino la tristeza de haber ofendido a un Dios bueno, santo, misericordioso, que ha hecho por nosotros muchísimo, que lo ha hecho todo, dar a su Hijo unigénito. Que podamos nosotros ser conscientes y con este sentimiento de tristeza, de contrición de corazón, poder ir a los pies del Señor Jesucristo, arrepintiéndonos y pidiendo perdón, recordando las Escrituras, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Debemos sentir esto, debemos nosotros ser sensibles a esto que el Espíritu Santo nos da. Y también necesitamos, mis hermanos, al Espíritu Santo para que nos dé una visión clara del amor de Dios
del Señor Jesucristo, de su muerte vicaria en la cruz. Porque nuestra vida como iglesia, como particularmente como personas, no puede ser una vida liviana sin recordar el sacrificio en la cruz del Calvario. Nuestra vida debe girar en torno a esta cruz, porque es en la cruz del Calvario donde tuvimos la salvación. Allí fue colgado el justo, nuestro amado Señor Jesucristo. Él murió por nuestros pecados, allí colgado en el madero, recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos. Él sustituyéndonos, Él nos sustituyó, Él se puso en nuestro lugar, en tu lugar. Él dijo, voy a pagar por aquel. Está predicando allá el Señor Jesucristo. Él no tenía culpa. Santo, justo, perfecto, sin mancha alguna. Y sin embargo, Él se ofreció. Él puso su vida. Nadie se la quitó. Él la puso voluntariamente. Él la dio por amor. Por vindicar el nombre de Él. Por su gracia. Y necesitamos al Espíritu Santo para ver esa cruz. Digo, ese Calvario donde se obtuvo la salvación. Sin estos elementos, mis hermanos, sin estas cosas que he dicho ahora, de sentirnos pecadores, de pedir perdón, arrepentirnos, de ver su gloria y de mirar el sacrificio de la cruz de Cristo y el amor de Dios que excede todo conocimiento, yo podría decir que no hay un avivamiento si no están estas cosas. Necesitamos que se despierte en nosotros eso. Mis hermanos, porque si nosotros tenemos este sentido, esta conciencia de estas cosas, yo les aseguro que los domingos no nos serían suficientes para tenerlos acá a ustedes, agradeciendo a Dios, con lágrimas en sus rostros, rendidos sus corazones aquí. Nos haría falta días, cultos, ministros, sillas, para tener acá una iglesia derretida. Estos días que se habla tanto de chocolates, del amor y la amistad, derretidos, cual vil chocolatina al mediodía del calor de Ibagué, en medio del fenómeno del niño. ¡Qué calores! Pero así estaríamos, mis hermanos, derretido nuestro corazón delante del Señor, enamorados, perdidos en Él, estimando todo como pérdida por ganarnos a Cristo, humillados bajo su poderosa mano, cantando alabanzas desde nuestro corazón, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Así estaríamos, mis hermanos. Necesitamos al Espíritu de Dios. Necesitamos este avivamiento, el poder de Dios. Y hoy voy a hablar acerca del poder de Dios, que es necesario hablarlo entre nosotros, porque Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso, Él todo lo puede. Lucas capítulo 1, versículo 37 nos dice, ¿acaso hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo imposible para el Señor? Todo le es posible. Mis hermanos, y yo quiero que vayamos al libro de Josué, en el capítulo 4 y versículos 21 al 24. Voy a utilizar el libro de Josué, porque allí nos da, a través de una historia, el Señor un principio para que busquemos este avivamiento, para que busquemos el mover de Dios. Y este texto, este relato de la historia del pueblo de Israel, que era sombra de lo que habría de venir, nos ilustra nuestra condición y nuestra necesidad como iglesia. Tú y yo somos ahora el nuevo Israel, amén. Somos el pueblo adquirido por Dios. Dígale que está a su lado, tú eres el Israel de Dios. Ya no hay dos pueblos, hay un solo pueblo, uno solo. No hay dos planes de Dios, es un solo plan.
es uno solo. Solo esperamos que el remanente de Israel, del pueblo judío, se convierta a Jesucristo y crean en el Señor Jesucristo. De lo contrario se perderán. Así hayan tenido una muy linda, grande y bella historia de amor con Dios. Pero estamos en el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Amén. Amén. ¿Quién me ayuda a leer todo el pasaje? Capítulo 4, versículos 21 al 24. 4, capítulo 4, versículos 21 al 24. Amén. Y habló a los hijos de Israel, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por esta batalla, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios, como habéis hecho en Jacob, Jehová secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Amén. Miren aquí este cuadro. Josué recibiendo del Señor un liderazgo. Después de toda la peregrinación, después de que una generación entera se había perdido en el desierto, después de haber visto la poderosa mano de Dios actuando a favor de ellos, cómo los formó, los llamó de un solo hombre, de Abraham, y formó pueblo. Y cómo después de que estuvieron en Egipto y se multiplicaron, Dios los sacó con mano poderosa y con brazo extendido. Milagrosa la salida de Israel y la libertad del pueblo de Israel de 400 años de esclavitud. Plagas vieron venir. Y vieron cómo Dios endureció al faraón y luego lo aplastó. Cómo abrió el mar rojo en dos y los hizo pasar en seco. Solo a ellos, porque al ejército del faraón le echó el mar encima. Cómo los guió con la columna de fuego en la noche y la nube les daba sombra en el día. Cómo los alimentó durante todos estos años en el desierto con maná, pan que llovía del cielo. Milagros vieron y aún así se endurecieron. Y una generación se perdió. Pero quedó Josué y Caleb, que habían visto la tierra y que creyeron al Señor y que estuvieron firmes con Dios. Y ellos fueron los líderes. Y ahora llegaron a otro punto de la historia del pueblo de Israel y tenían que pasar el río Jordán y llegar al otro lado y empezar una conquista. Y Dios vuelve y extiende su mano después de 40 años de un altibajo espiritual, tal vez de alejarse de Dios, y viene y los visita y abre el río Jordán, crecido para que ellos pasaran en seco. Y Dios allí mismo les dice al pueblo de Israel, a través de Josué, que hicieran que tomaran piedras y las colocaran allí como recordatorio del hecho poderoso de Dios de haberlos librado y de entregarles la tierra prometida. Mis hermanos, hoy lo que quiero hablar es acerca de los recordatorios, de eso que nosotros tenemos que estar de presente, de continuo, recordando el poder de Dios, porque esto es previo a un avivamiento. Mis hermanos, esto es un elemento de un avivamiento, el tener presente el poder de Dios. El pueblo de Israel, miren hermanos, ellos veían los milagros, por ejemplo el de abrirse el mar rojo en dos, que no tiene explicación científica, fue un hecho sobrenatural y soberano de Dios para salvar a su pueblo. Y sin embargo después hicieron un becerro de oro e idolatraron.
y después se mezclaron con pueblos paganos. Trajeron consecuencias en su vida. Ellos. Pero se olvidaban del poderoso Dios. Miren ustedes, ¿se acordaban? ¿Ustedes creen que si se hubiesen acordado estarían ellos haciendo eso? Perdían la noción, y eso le pasa a la iglesia. La iglesia, ¿cuántas veces hemos visto milagros en nuestra vida? Amén. Y después se nos olvida. Yo cuento por montones los muchos testimonios, y cuando se comparte a alguien, dicen, yo le comparto a alguien del Señor, dice, ay, sí, a mi Dios, no, es que si Dios es poderoso, Dios me sacó de una, ustedes se dirán, otros me dicen, Dios me sanó milagrosamente, milagros tremendos, de cáncer. He escuchado unos testimonios maravillosos. No, Dios arregló mi matrimonio, Dios me dio una nueva oportunidad, Dios me dio una nueva vida. Y después, bueno, ¿y por qué no está adorando a Dios de rodillas? ¿Por qué no le está sirviendo a Dios? No sé. Ahora voy los domingos a bachata, a otras cosas, a la rumba. Se olvidaron de Dios. Y la iglesia debe tener de presente el poder de Dios, la persona del Dios Todopoderoso, para anhelar su visitación, su toque y su influencia en medio de la iglesia, y tener un poderoso avivamiento entre nosotros. Un verdadero avivamiento. Quiero leer algunas citas, son miles las citas del Señor poderoso. Miren Éxodo 15:6, hablando acerca del poder de Dios. Como piedras que puso Josué, hoy ponemos estas piedras para recordar sus hechos poderosos. No es una historia más, no es una historia antigua, pasada de moda. Son los hechos del Dios vivo y verdadero, del Dios real. Éxodo capítulo 15, versículo 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Job 37:23. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Salmo 24:8. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Salmo 66:7. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Estos y muchísimos más. Señor es todopoderoso. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Mis hermanos, Dios es todopoderoso. Dios no tiene comparación. Es sin igual. Ningún poder en el universo, en la tierra o debajo de la tierra, podrá igualarse a nuestro Dios. Él es soberano, todopoderoso. Y debemos recordarlo. Y al tenerlo de presente en nuestra vida, nosotros lo vamos a anhelar con nuestro corazón. Si nosotros nos olvidamos del Dios Todopoderoso, ¿cómo vamos a pedir un avivamiento? Tendremos en poco esa palabra, no la desearemos, pero si nosotros sabemos quién es Dios y cómo actúa Dios y cómo viene Dios en la historia de las personas, nuestra vida de iglesia tiene que cambiar, porque entonces desearemos esa visitación de quien es todopoderoso, de quien es fuerte y de quien es maravilloso, que no le va a quedar difícil hacer absolutamente nada. ¿Hay algo difícil para Él? Nada. No hay nada difícil para el Señor.
¿Para qué muestra Dios su poder? Él es todopoderoso y la Biblia está llena de muchísimos versículos que nos dicen: si nosotros no lo reconociéramos, a Dios no le pasa nada. Dios no se va a poner triste. Dios no se le va a restar poder si nosotros no le cantamos, porque Él es Dios. ¿Cierto? ¿Quién es Dios? Es Dios. Él le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Si nosotros no existiéramos, si la iglesia estandarte de la verdad no existiera, Dios sigue siendo Dios. Si usted hoy le diera la espalda, Él sigue siendo Dios. Él no va a estar como un meme que me tocó esta semana luchar. Dios ahí, una figura de Cristo llorando. No me dejan entrar. No me ponen cuidado. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que predicamos. Ellos están adorando y conociendo a otro Dios. Aunque usted no lo crea, hoy domingo en muchos lugares están adorando a un becerro de oro. No como un becerro, pero están adorando a un Dios que no es Dios. No es el Dios vivo y verdadero. No es el Dios de las Escrituras. Están adorando y están sirviendo, idolatrando a un Dios hecho a su acomodo y a su imagen. Un Dios débil. A ese adoran a un Dios débil. Nuestro Dios es un Dios fuerte. Adoran a un Dios alcahuete. Solo amor. Él no va a enviar a ningún chiquilín al infierno. Dios es justo, lleno de amor por nosotros. Él murió por nosotros, pero Él es justo y aplicará justicia. Y es vengador. Dios va a vengarse. Un Dios que ama y un Dios que aborrece. Vea el Salmo 5. Dios aborrece a los que hacen iniquidad. Son objeto de su ira. Nosotros éramos objetos de su ira, pero Él nos amó, se entregó por nosotros y nos dio vida juntamente con Él. Por su gracia somos salvos. Aleluya. Mis hermanos, necesitamos conocer a Dios. Y Él muestra su poder en medio de la historia de la iglesia, de su pueblo, con unos objetivos. Y hoy los voy a nombrar. Voy a ir un poco rápido, espero que se guarde esto en su corazón.